¿Qué es la circunferencia unitaria? La circunferencia unitaria, ¿verdad?, es una circunferencia que su radio es 1. El radio de la circunferencia es 1, por eso se llama unitaria. Y su origen o su centro, el centro de la circunferencia, es el punto 0, 0 en el plano cartesiano. Entonces está centrada en el origen y el radio es 1. El radio aquí. Vamos a ponerle 1. ¿Para qué nos sirve conocer la circunferencia unitaria? Bueno, podemos trabajar o conocer los ángulos de ciertas funciones trigonométricas en ciertos valores específicos y nos es de mucha ayuda. Vaya, vamos a colocar, por ejemplo, algunos puntos más importantes. Cualquier pregunta que tengan pueden hacerla. Vaya, aquí, como dijimos que el radio es 1, vamos a colocar quién es este punto y este punto y este punto. Si el radio es 1, este sería el punto 1,0, ¿verdad? Porque estamos en el plano, ¿verdad? Este es el punto 1,0 porque de aquí hasta aquí es 1 y para X, ¿verdad? En el eje X nos movemos una unidad hasta aquí y en Y pues 0. Entonces este es el punto 1,0. ¿Este quién sería? Este de aquí arriba. 0,1, muy bien, porque en X no nos hemos movido, solo nos movimos en Y una unidad para arriba. ¿Este quién sería? Nos hemos desplazado en X una hacia la izquierda, entonces es menos 1,0. Sí, menos 1,0. ¿Y este último? 0, menos 1. Ahora vamos a hacer un triángulo rectángulo en base a este radio. Dijimos que el radio es 1 y nosotros podemos formar, aquí vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Este ángulo que está acá le vamos a llamar teta. Y entonces nosotros vamos a sacar el valor de ciertas funciones trigonométricas. Primero, este punto en el que estamos colocados, aquí a donde llega el radio, ese punto sobre la circunferencia unitaria, ese punto, como no sabemos sus coordenadas, simplemente decimos que es el punto X, Y. Es un punto cualquiera en el plano. Ese es el punto X, Y. Significa que la distancia, se los voy a hacer en otro color, la distancia desde el origen hasta aquí, ¿cuánto es esta distancia? Según esta coordenada, ¿cuánto nos hemos movido? En X. No llega hasta 1, es la línea roja, llega hasta aquí. Dice que hasta aquí nos hemos movido X.
es decir, no sabemos cuánto, pero como dijimos que este era el punto X, Y, entonces esta distancia que les he marcado en rojo es X. Es la distancia de aquí hasta aquí. Ahora, la distancia desde aquí, hasta el eje X, ¿cuánto es esa distancia? ¿Cuánto nos hemos desplazado sobre el eje vertical? La Y. Entonces solo le ponemos Y. Ahora vamos a encontrar dos razones, bueno, planteémoslas todas. Vamos a encontrar al seno de teta en base a lo que tenemos planteado en este triángulo rectángulo. Seno de teta, sabemos que el seno de teta es cateto opuesto sobre hipotenusa. Para nuestro triángulo rectángulo, si este es el ángulo teta, ¿quién es el cateto opuesto? Y, muy bien. Hipotenusa, 1. Esto quiere decir que seno de teta es igual a Y, porque Y entre 1 es Y. Seno de teta es Y. Ahora vamos con el coseno de teta. ¿Cómo calculamos el coseno? Cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, ¿quién es el adyacente? X, hipotenusa 1. Entonces decimos que el coseno de teta es igual a X. Muy bien, X es igual a X. ¿Y la tangente? ¿Quién es? Es opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto sobre cateto Y sobre X. Pero ya dijimos que Y es el seno de teta y X es el coseno de teta, entonces la tangente es seno de teta sobre coseno de teta. Y ahí es donde se obtiene una identidad bastante básica que nosotros pues siempre utilizamos. La tangente de teta es igual al seno de teta sobre el coseno de teta. Esto lo podemos deducir a partir de la circunferencia unitaria. La secante de teta, ¿quién es? Hipotenusa, que en este caso es 1, sobre cateto adyacente, es X. Entonces sería 1, y como dijimos que X es el coseno de teta, sería 1 sobre coseno de teta. Secante, perdón, cosecante, cotangente no lo sacamos, cotangente teta es cateto adyacente sobre opuesto. El adyacente es X, el opuesto es Y,
y entonces nos quedaría coseno de teta sobre seno de teta. Y por último la cosecante que es hipotenusa sobre opuesto, y eso sería 1 sobre seno de teta. 1 sobre y y es seno de teta, entonces cosecante es 1 sobre seno de teta. Estas identidades que hemos obtenido aquí son básicas y nos sirven para resolver algunas veces ecuaciones trigonométricas. Nos sirven también cuando trabajamos identidades trigonométricas, entonces es importante que ustedes las conozcan. Ahora ya saben de dónde se han obtenido. Pero ¿para qué en sí nos sirve la circunferencia unitaria? Vaya, aquí ya vimos una utilidad. Dijimos que este era el par ordenado x, y. Pero como sabemos que x es coseno de teta, entonces ponemos este es el par ordenado coseno de teta, seno de teta. Lo que esto quiere decir es que la primera componente, en este caso el 1, significa el valor del coseno evaluado para un ángulo teta. Como el ángulo, si ustedes pueden ver, aquí es 0, entonces el coseno de teta cuando teta vale 0 es 1. Y el seno de teta cuando teta es 0 es 0. Entonces nos sirve la circunferencia unitaria para encontrar los valores de las funciones trigonométricas para distintos ángulos. Los usamos normalmente para sacar ángulos especiales. ¿Cuáles son a los ángulos especiales? Pi sextos, que son 30 grados, pi cuartos, 45 grados, pi tercios, que son 60 grados, y de ahí pi medios, pi, 2pi, ¿verdad? Pi medios, 90 grados, pi 180 y así. Entonces esos ángulos especiales podemos sacar los valores con la circunferencia unitaria. Quizás ustedes pueden encontrar tablas de los valores de las funciones trigonométricas para esos ángulos especiales. Entonces sí, hay tablas porque son ángulos que se trabajan mucho, pero si nosotros podemos aprender a sacarlos con la circunferencia unitaria, también pues es muy útil. Vamos a encontrar para algunos valores bastante usados, por ejemplo, cuando teta vale 0, cuando vale pi sextos, pi cuartos, pi tercios y pi medios. ¿Sí? Exactamente. Entonces, depende, pueden encontrar varios videos que les hablen de esto con diferentes nombres, así como el que me mencioné. También, cabal. También nos sirve para saber el signo de las funciones trigonométricas en los distintos cuadrantes. Vaya, por ejemplo, si el coseno es la primera componente y el coseno se relaciona con x y el seno se relaciona con y x y y son positivas en el primer cuadrante, y si nos fijamos todas las demás funciones trigonométricas dependen del seno y del coseno, eso significa que como ambas son positivas, todas en el primer cuadrante, todas las funciones trigonométricas son positivas. Es decir, que al evaluar para cualquier ángulo que esté en el primer cuadrante, si nosotros evaluamos ya sea la tangente, el seno, coseno, cosecante para cualquier ángulo en el primer cuadrante, el resultado que vamos a obtener
es positivo. Todas son positivas en este primer cuadrante. Pero ¿qué pasa aquí en el segundo cuadrante? En el segundo cuadrante X es negativa, ¿ve? Porque aquí estamos en el lado negativo de las X. Pero Y es positiva. Eso significa que el resultado del coseno va a ser negativo, pero el resultado del seno es positivo. Entonces, las únicas que van a ser positivas son solamente las que tienen seno. Es decir, el seno es positivo aquí y también la cosecante, porque no se ven relacionadas con el coseno. El coseno es negativo. Por ejemplo, la tangente se va a hacer negativa porque positivo entre negativo, negativo. Esta también es negativa y esta también es negativa. Entonces, las únicas funciones trigonométricas que son positivas en este segundo cuadrante son el seno y cosecante. En el tercer cuadrante vemos que tanto la X como la Y son negativas. Estamos en el lado negativo de las X y estamos en el lado negativo de las Y. Entonces solo van a ser positivas las funciones trigonométricas que involucren a las dos. Por ejemplo, la tangente, porque nos da negativo entre negativo, positivo. Y aquí también negativo entre negativo, positivo. Pero el seno, el coseno, la secante y la cosecante va a dar valores negativos si el ángulo se encuentra en el tercer cuadrante. Entonces, en el tercer cuadrante son positivas la tangente y cotangente. Y en el último cuadrante Y es negativa, pero X es positiva. Entonces solo van a ser positivas las que involucran solo al coseno, es decir, el coseno es positivo y también la secante es positiva. Las demás son negativas. Y secante. Ahora que ya tenemos una idea de esto, pues eso es bastante útil porque ya sabemos más o menos si tenemos un ángulo en cualquiera de los 4 cuadrantes y queremos aplicarle alguna función trigonométrica a ese ángulo, ya sabemos que si está en el segundo cuadrante y es la tangente, pues el resultado va a ser negativo. Pues ahí si nos da diferente, ya sabemos que nos hemos equivocado en algo. ¿Preguntas hasta ahorita o seguimos? ¿Claros hasta ahorita? ¿Sí? Vaya. Entonces vamos a encontrar el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante, y cosecante para algunos ángulos en específico. Los ángulos van a ser 0, bisextos,
pi-cuartos. Es importante que se los aprendan en radianes, estos ángulos especiales, para que ya sepan ustedes a cuánto equivalen en grados. También, si pues no los conocen, entonces que por lo menos aprendan a convertirlos. Primero, esos ángulos vamos a utilizar y vamos a ver cómo vamos a encontrar los valores de estos ángulos utilizando la circunferencia unitaria. Vamos a comenzar cuando el ángulo vale 0 grados. Cuando el ángulo vale 0 grados, nos estamos refiriendo a que es este ángulo de acá. Es decir, no se mueve ningún grado. Ahí, no se mueve. Entonces, cuando vale 0 grados, ya dijimos que la primera componente del par ordenado, ¿a quién representa? Es X, pero según dijimos es el coseno de teta, porque X era igual al coseno de teta. Entonces la primera componente representa el valor del coseno en ese ángulo teta. El ángulo teta que estamos analizando es 0 grados. Entonces, el coseno de 0 grados, ¿cuánto vale? Según este par ordenado. Coseno y seno. El valor del coseno para 0 grados es este de acá. Es 1, ¿verdad? 1. Porque estamos diciendo que cuando no se ha movido nada, el coseno vale 1. Entonces nosotros lo ponemos aquí
el coseno vale 1 y el seno ¿cuánto vale? 0. Es la segunda componente. Es esta de acá. Ese es el seno. Cuando el ángulo es 0. La tangente dijimos que es la división de el seno entre el coseno. Entonces 0 entre 1, la tangente en 0 grados va a valer 0. La cotangente es la división entre el coseno y el seno. Entonces 1 entre 0 no se puede, no existe. Así que como eso no existe, simplemente decimos que no existe la cotangente cuando el ángulo es 0 grados. Porque tenemos una división por 0, 1 entre 0. Ya cuando el ángulo no existe, cuando no hay un valor para ese ángulo específico, significa que en ese punto hay una asíntota. Cuando ya hagamos la gráfica. Entonces en x igual 0 va a haber una asíntota. Secante. La secante es 1 entre el coseno. Entonces como el coseno vale 1, la secante es 1 entre 1. 1. Y la cosecante es 1 entre el seno, es decir, 1 entre 0. Eso tampoco existe. Entonces la cosecante no existe para ese ángulo. Para encontrar el ángulo de pi sextos son 30 grados. Entonces vamos a ponerlo aquí. Pi sextos son 30 grados. Entonces vamos a decir que este ángulo θ ahora ya no va a ser 0, sino que ahora este ángulo va a ser 30 grados. Si este vale 30 grados, ¿cuánto vale este otro? 60 grados. Para encontrar el valor de las funciones trigonométricas para 30 y 60, lo que tenemos que hacer es dibujar otro triángulo hacia abajo para formar un triángulo equilátero. Vamos aquí, dibujamos otro triángulo. Y en este triángulo vamos a decir que este ángulo θ, este ángulo que se va a formar aquí, también va a ser un ángulo de 30 grados. Por tanto, este ángulo de aquí abajo también va a ser un ángulo de 60 grados. Tenemos un triángulo equilátero porque 30 más 30 son 60, así que este ángulo mide 60, este mide 60 y este mide 60. Como es un triángulo equilátero, aquí el radio es 1, para que este lado para que sea equilátero, este lado también tiene que valer 1. Y como pasa exactamente por el punto medio, ahí no se ve porque me queda un poco chueco, ¿verdad? Pero el eje X lo corta exactamente por el punto medio. Entonces si todo el lado rojo vale 1, significa que este pedazo de aquí arriba vale 1 medio y el pedazo de acá abajo también vale 1 medio. Así que ya sabemos el valor de la hipotenusa y ya sabemos el valor de uno de los catetos. Solo nos falta encontrar el valor del otro cateto para poder encontrar todas las funciones trigonométricas para pi sextos.
Y también este mismo nos va a servir para pi tercios. El otro cateto lo vamos a encontrar aplicando el teorema de Pitágoras. El cateto que nos hace falta es x, entonces x cuadrado más el cateto al cuadrado que ya conocemos. El cateto que ya conocemos es 1/2 elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa es 1 al cuadrado. 1/2 al cuadrado, 1/4, así que tenemos x cuadrado es igual a 1 menos 1/4. X cuadrado es igual a 3/4. Y si le sacamos raíz cuadrada, x es igual a raíz de 3, raíz de 4, raíz de 3 la dejamos indicada, y le sacamos raíz a 4, es 2. Entonces el valor del cateto que nos falta, el amarillo que ustedes ven, es raíz de 3 sobre 2. Ahora vamos a encontrar los valores de las funciones trigonométricas. El seno de pi sextos, es decir, el seno de 30 grados, es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno de pi sexto, como la hipotenusa es 1, entonces el seno es 1/2. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, el amarillo que ven, dijimos que era este x, raíz de 3 sobre 2. Ok. Vaya, entonces el seno inverso en la calculadora lo ponen, ponen chif y seno, y ahí les tira el seno inverso, y de ahí solo ponen ese valor entre paréntesis y le dan enter. Solo que tienen que tener cuidado que su calculadora esté programada para radianes. Grados es degree, deg, y radianes es rad. Entonces ahí ustedes lo configuran y ya se lo va a tirar en radianes. Si no, se lo va a tirar en grados. Para sacar x, el seno inverso de este valor, y para sacar y, lo único que hacíamos es pi sextos, ponemos en la calculadora pi sextos menos este valor, es decir, pi sextos menos 1.43. Si tienen deg es degree, eso es grados. Entonces ustedes se van a alf mod en su calculadora, le dan mod 2 veces y ahí les aparecen 3 opciones. La primera, el 1 es grados, la segunda, bueno, si tienen la que yo tengo, el que dice DEG es grados, RAD es radianes,
y la otra pues aunque dice pero no es grados, entonces usan la primera. Vale, vamos a repasar este ejercicio. Este les va a servir mucho para que puedan resolver su tarea. Entonces quiero que me expliquen cómo lo han comprendido. Este va a ser parecido a uno de los literales, a un sistema que tienen en su tarea, entonces les va a servir. ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer entonces? Sí, aunque no es necesario, no es necesario que hagan la tabla y dibujen la circunferencia para resolver el sistema. Eso es como un extra para que ustedes sepan cuáles son los valores de ciertos ángulos especiales. Para resolver el sistema, solo tienen que hacer este planteamiento que hicimos, ¿verdad? Ustedes comienzan con cualquiera de las dos ecuaciones y el objetivo es despejar a una de las dos variables para esa sustituirla en la otra ecuación. Comenzamos nosotros de la ecuación que estaba abajo, seno de x más y es igual a 1/2. ¿Cómo fue que despejamos a y? Dijimos que para dejar adentro, o sea, solo el ángulo x más y, teníamos que aplicar el seno inverso a este valor que está acá. Entonces, el seno inverso de 1/2, según la tabla que habíamos hecho anteriormente, es pi sextos. Aquí está, ¿eh? Para 1/2 es pi sextos. Entonces, de ahí nos salió ese pi sextos. Si lo hacen ustedes con su calculadora, pueden ponerlo en grados, y si lo ponen en grados les va a dar 30 grados. De ahí los grados los pueden convertir a radianes, porque si ponen el seno inverso de 1/2 les va a dar decimales si lo tienen en radianes. Por eso es que la tabla nos sirve, porque ya nos ayuda a ver cuál es el valor del ángulo para ese resultado especial, 1/2. Vale, entonces ahí encontramos a pi sextos y despejamos a una de las dos variables. Para nuestro caso despejamos la variable y la tenemos en términos de x. Siguiente paso, planteamos la primera ecuación, coseno de x sobre 2 más el seno, y en vez de y ponemos la expresión que hemos encontrado, y eso es igual a 1. Después de eso utilizamos una identidad trigonométrica. ¿Cuál es la identidad que utilizamos? De estas tres, ¿cuál es la que nos servía? Muy bien. Esa, ¿verdad? Esa es la que vamos a aplicar, porque tenemos el seno de la diferencia de dos ángulos. Entonces la identidad nos dice que el seno de la diferencia de dos ángulos es el seno del primer ángulo, x, por el coseno del segundo, menos el seno del segundo por el coseno del primero. Y eso fue lo que planteamos. El primero era pi sextos, entonces pusimos el seno del primero por el coseno del segundo ángulo es x. Entonces tenemos seno de pi sextos por coseno de x, menos el seno del segundo, que es x, seno de x, por el coseno del primero, pi sextos. Y eso es igual a 1. De ahí nos fuimos a la tabla y ¿qué buscamos en la tabla? Dice seno de pi sextos y coseno de pi sexto, entonces tenemos que buscar esos valores en la tabla. El seno para pi sextos es 1/2 y el coseno para pi sextos es
raíz de 3 sobre 2. Así que en nuestra ecuación, en vez de poner seno de pi sextos y coseno de pi sextos, vamos a poner 1/2 y raíz de 3 sobre 2 y quitamos ese coseno y ese seno. Ya solo nos quedaría 1/2 por coseno de x menos raíz de 3 sobre 2 seno de x. Este coseno de x sobre 2 lo expresamos como 1/2 coseno de x. De ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Antes de eso, sumamos términos semejantes, coseno y coseno, 1/2 más 1/2, 1. Entonces tenemos un coseno de x. Y ahí ya se nos quitan dos términos que se convierten en un término. Y pasamos el seno al otro lado. Estaba restando, pasaba a sumar. Ahora sí, aplicamos la identidad trigonométrica que la obtuvimos a partir de la pitagórica. Dijimos que para resolver una ecuación trigonométrica queremos cambiar todo a seno o todo a coseno. Para nuestro caso cambiamos todo a seno. Entonces este coseno tenemos que cambiarlo a una expresión que tenga o involucre al seno. A partir de la pitagórica la obtuvimos. Seno cuadrado más coseno cuadrado de x es igual a 1. Esta es la pitagórica. Si despejamos a coseno de x nos da esto. De esta expresión despejamos al coseno y nos da esto. Entonces en vez de coseno vamos a poner raíz de 1 menos seno cuadrado. Puede ser que ustedes en el ejercicio de su tarea decidan, en vez de cambiar el coseno a seno, cambien el seno a coseno. De ahí, como ustedes lo sientan más conveniente hacer. Solo tendrían que despejar al otro. Una vez que lo hemos cambiado, nos queda raíz de 1 menos seno cuadrado es igual a la expresión que teníamos en el lado derecho. Para ir resolviendo, elevamos al cuadrado ambos términos, ambos lados de la ecuación. ¿Con qué objetivo? Exactamente, entonces ahí eliminamos raíces y nos queda 1 menos seno cuadrado igual el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Obtuvimos la expresión y dijimos que este 1 se elimina con este 1 y pasamos todo al otro lado. De ahí sumamos términos semejantes, 3 cuartos más 1, 7 cuartos de seno cuadrado y sacamos factor común seno, aquí factorizamos para resolver la cuadrática y nos quedó esta expresión y dentro del factor común esta otra. Igualamos ambas expresiones por separado a 0, seno de x igual 0 y el valor que nos hace 0 el seno de x, el primer valor es x igual 0. De ahí solo sustituimos en la expresión que teníamos. La expresión que teníamos era que y es igual a pi sextos menos x. Si x es 0, pi sextos menos 0 es pi sextos. Entonces si x vale 0, y vale pi sextos. Y de ahí despejamos la otra ecuación que igualamos a 0. Aquí me faltó igualar a 0. Raíz de 3 está sumando, pasa a restar. El 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y el 7 pasa a dividir. Le aplicamos seno inverso a la expresión. Y si tenemos en radianes, nos da esto. Y al sustituir x, este x, acá nos da ese y. Esos son los pasos que van a plantear en el ejercicio que tienen similar en su tarea y espero que este ejemplo les ayude a resolver ese literal. Tenemos que verificar que esas respuestas son correctas
introduciéndolo aquí en la calculadora. Coseno de 0 entre 2 más seno de pi sextos, y eso nos tiene que dar 1. Y después seno de 0 más el 0 más pi sextos, el seno de pi sextos nos tiene que dar 1/2. Si eso se cumple, entonces esa primera es una solución. Y de ahí vamos con la otra. El coseno de menos 1.43 entre 2 más el seno de 1.95, y eso nos tiene que dar 1 o aproximadamente 1. Como no copiamos todos los decimales, no les va a dar exactamente 1, pero con que les dé 0.999, pues ya está bastante cercano a 1 y decimos que cumple. Y de ahí sustituyen aquí. Bueno, tienen que tenerlo en radianes, ¿verdad? El seno de menos 1.43 más 1.95, que era el valor de y en radianes, y eso les tiene que dar aproximadamente 1/2. No les va a dar exactamente 0.5, pero con que les dé 0.499 o algo aproximado, significa que también cumple. Entonces, ahí ustedes van a verificar con los valores que obtengan ustedes. Y decimos, concluimos que al final este conjunto, este valor de x, este valor de y este valor de x y ese valor de y que tenemos son soluciones del sistema de ecuaciones. Así que eso lo vamos a ver. La primera que vamos a ver es el seno de x. ¿Cuál es la gráfica del seno de x? El dominio de esta función son todos los números reales, el dominio del seno, y el rango va de menos 1 hasta 1. Significa que el seno solo va a estar, sus valores van a estar oscilando, las imágenes, en ese rango, en 1 y menos 1. Aquí está 1 y aquí abajo va a estar menos 1. El periodo de esta función es 2pi, es decir que la forma de la función se repite cada 2pi. Para graficar la función seno y las básicas, solo es necesario colocar 4 valores: pi, 2pi, pi medios y 3 pi medios. Estos valores son básicos para las 6 funciones trigonométricas
y poder graficarlas. Solo estos. Pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Vamos a poner los puntos o las imágenes. Si nosotros introducimos en la calculadora el seno para 0, cuando x vale 0, entonces la imagen es aquí, en el origen. Seno de 0 es 0. Si ponemos en la calculadora seno de pi medios, la imagen nos la va a dar aquí, en 1. Ponemos seno de pi, nos da 0. Seno de 3 pi medios nos da menos 1. Y seno de 2 pi, 0. Con esos puntos ya podemos dibujar la gráfica. Sabemos que la función viene acá. De ahí baja otra vez. De ahí baja hasta menos 1. Y de ahí sube hasta 2pi. Y esa es la función del seno de x. De ahí la función, como es periódica, la función sigue con la misma forma. De ahí vuelve a subir. Y de ahí vuelve a bajar. Y así. Esta misma forma se está repitiendo cada 2pi. Y vuelve a bajar y vuelve a subir. Ese es el periodo. Cada 2pi se repite esa forma. ¿Preguntas sobre la función seno? ¿Todo claro? Vaya. Hagamos la función coseno. Ajá. Okay. Entonces, para encontrar esas imágenes, lo único que tienen que hacer en la calculadora es sustituir. Seno de 0 es igual y le va a dar 0. De ahí ponen en la calculadora seno de, si la tienen en radianes, ¿verdad? Seno de pi medios les va a dar 1. Ponen en la calculadora seno de pi les va a dar 0. El seno de 3 pi medios les va a dar menos 1 y el seno de 2pi les da 0. Y así es como encuentran esos valores, esas imágenes que van a colocar. De ahí ponen en el plano cartesiano cuando x vale 0, y vale 0, es el origen. Cuando vale pi medios, aquí está pi medios, vale 1. Cuando vale pi, aquí está pi, vale 0. Cuando vale 3 pi medios, vale menos 1. Y cuando vale 2 pi, vale 0. Colocan esos puntos y de ahí trazan la gráfica.
Vale. Vamos a hacer la del coseno. Con esos mismos valores que utilizamos para el seno, vamos a hacer la gráfica del coseno. Lo único que va a cambiar ahora son las imágenes. Por ejemplo, el coseno, cuando el coseno vale 0, la imagen ya no es 0, sino que es 1. Cuando el coseno vale pi medios, la imagen no es 1, sino que es 0. El coseno de pi es menos 1. El coseno, lo meten en la calculadora, de 3 pi medios es 0. Y el coseno de 2 pi es 1. Estos puntos los vamos a poner ahora sobre el plano cartesiano. Coseno, cuando x vale 0, y vale 1. Entonces x vale 0, y vale 1. Lo colocamos aquí. Es el primer punto. Cuando vale pi medios, vale 0. Entonces es aquí. Cuando vale pi, vale menos 1. Entonces en pi bajamos hasta menos 1. 3 pi medios vale 0. Aquí. Y 2pi vale 1 otra vez. Y hacemos la gráfica. Aquí baja. Sigue bajando con este. De ahí empieza a subir hasta que llega a este punto de acá. Y esa es la gráfica del coseno. Como es periódica, significa que sigue con la misma tendencia. Vuelve a bajar, de ahí sigue bajando hasta menos 1, de ahí vuelve a subir y así. El periodo es igual 2pi. Significa que esa forma se va a estar repitiendo cada 2pi. ¿Preguntas? ¿Todo ok? Buenas noches. Esta es la gráfica, pero aquí lo voy a cambiar. Esta es el coseno. Sí, dígame. ¿Tiene alguna pregunta? Si está en radianes. ¿Usted la tiene en radianes su calculadora o en grados? ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da?
Ujú. Vaya, póngale a su calculadora alfa y mod. Póngale vamos a hacer entonces la de la cotangente. Hola. No, también la del seno. Periódica significa que se repite en un periodo, es decir, según un trozo o un intervalo. Se está repitiendo en un cierto intervalo la misma forma. Entonces, las funciones trigonométricas son periódicas, porque la misma forma se repite cada cierto intervalo. Exactamente. Ahora vamos con la tangente de X. Vamos a encontrar para los mismos valores la tangente. Si les da error matemático significa que es asíntota. Ustedes lo meten en la calculadora la tangente y les da error matemático al evaluar en cierto valor, entonces ese valor es asíntota, por eso le da error. Primero, tangente de 0 es 0. Tangente de pi medios le va a dar error. Eso significa que ese valor no existe. Tangente de pi medios no existe y esa es asíntota en pi medios. No existe. Tangente de pi les va a dar 0. Tangente de 3 pi medios les va a dar error porque no existe. También es una asíntota. Y tangente de 2 pi les va a dar 0. Así que vamos a dibujar las asíntotas de amarillo. Hay una asíntota acá en pi medios. Hay otra asíntota acá en 3 pi medios. Y hay otra asíntota acá en menos pi medios. Vamos a graficar ese valor también, el de menos pi medios. Aquí es menos pi medios porque ya estamos en el lado negativo. Así vamos a ver la forma de la gráfica de la tangente. Menos pi sobre 2. Los puntos que hemos encontrado dice, cuando vale 0 es 0, entonces pasa por el origen. Cuando vale pi es 0 y cuando vale 2 pi es 0. En 5 pi medios hay otra tangente, aquí, ¿verdad? Pi medios hay otra tangente, entonces en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios, todas esas son asíntotas verticales. ¿Cómo es la gráfica de la función tangente? La gráfica de la función tangente viene desde aquí, desde menos infinito, subiendo hasta llegar aquí a 0 y de ahí sigue hasta más infinito. Y esta forma es la que se repite en todos esos intervalos.
viene, pasa muy cerca de la asíntota, llega aquí y de ahí sigue. Me quedó algo chueca. Y lo mismo pasa en este intervalo. Entonces es esta forma la que tiene la tangente. Si ustedes la grafican en GeoGebra, se van a dar cuenta que esa es la forma de la tangente de X. La cotangente es similar, solo que las asíntotas son distintas. Las asíntotas verticales son otros valores y en vez de ir creciendo viene del lado contrario. La cotangente no la vamos a dibujar, se las dejo a ustedes para que la dibujen o busquen la gráfica y se van a dar cuenta que la cotangente es al revés, viene aquí bajando y de ahí baja así. Esa es la forma de la cotangente. Entonces ahí les queda a ustedes para que la grafiquen. Vamos a hacer una última, vamos a hacer la secante. Y para la secante, las asíntotas son las mismas que las asíntotas de la tangente, así que las vamos a dejar. Si ustedes meten en la calculadora 1 sobre coseno, porque la secante no tiene la función directamente en la calculadora, sino que tienen que poner su equivalente, 1 entre coseno de pi medios, les va a dar que no existe, 1 entre coseno de 3 pi medios no existe. Entonces esas son asíntotas. Las asíntotas de la secante son las mismas que las asíntotas de la tangente. Entonces secante, la única diferencia es que cuando vale 0, x vale 0, la secante vale 1. Aquí también la secante no existe para pi medios. La secante de pi no es 0, sino que es menos 1. Esta tampoco existe. La secante de 3 pi medios es asíntota. Y la secante de 2 pi vale 1. Cambiamos estos puntos, en vez de 0 aquí vale 1, en vez de estar ahí vale menos 1 y aquí en 2pi vale 1. Y sigue esta forma, es como una parábola que viene aquí y de ahí sube. Este es como si fuera una parábola cóncava hacia abajo. Y aquí otra vez una parábola cóncava hacia arriba. Ahí ustedes las dibujan bonitas, ¿verdad? Son como parábolas, ¿no? Así. Y esa es la gráfica de la secante. La gráfica de la cosecante es bastante similar a esta, lo único que cambia son las asíntotas. Las asíntotas de la cosecante son las mismas que las asíntotas de la cotangente. Y de allí encuentran los valores cuando les va a dar 1 y menos 1 y con eso se guían. En menos 1 va hacia abajo y siempre que les da 1 va hacia arriba.
En el caso de la cosecante también es así. Así que ahí les dejo esas dos para que ustedes la grafiquen y vean cómo son las gráficas de esas dos funciones trigonométricas que nos faltaron. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a seguir el día sábado. Vamos a resolver algunos ejercicios, algunas ecuaciones y trabajar con identidades trigonométricas para que se vayan preparando más para el parcial. Escríbanme si tienen dudas sobre la tarea para poder apoyarles.